En septiembre y octubre del 2025, Ecuador enfrenta intensas movilizaciones indígenas lideradas por la CONAIE, motivadas por reclamos socioeconómicos como la restauración de subsidios al diésel, reducción del IVA y consultas previas sobre minería. Estas demandas se alinean con derechos reconocidos en la Constitución del 2008 como la participación política y territorial de pueblos indígenas. Sin embargo, la escalada de violencia, incluyendo ataques a convoys humanitarios con diplomáticos maltratados por fuerzas estatales, por fuerzas beligerantes de los indígenas, ha generado acusaciones cruzadas de represión y desestabilización. Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos estatales mientras la ONU insta al diálogo y a investigaciones. Este contexto polarizado plantea interrogantes sobre si las protestas buscan reivindicaciones legítimas o tienen fines políticos desestabilizadores con posibles influencias externas como cárteles o actores opositores. Para tratar este tema contamos con la participación de una queridísima amiga de esta casa, la internacionalista María José Kronfeld. María José, qué gusto tenerte en las cámaras de Convergente TV. Hola Modesto, un saludo a usted y a todo el equipo y a todas las personas que nos ven en todas las redes y las plataformas. Gracias. ¿Cuáles son los ejemplos históricos de movilizaciones indígenas en América Latina, como las de Bolivia el 2003, Chile el 2019, donde los gobiernos adoptaron soluciones como diálogos multipartidistas o reformas constitucionales y cómo podrían adaptarse estas estrategias al contexto ecuatoriano actual sobre las propuestas de la CONAIE del 2025? Bueno, lo que pasó en Bolivia y en Chile nos enseña algo muy importante. Cuando los gobiernos ceden demasiado a la presión callejera y a estas protestas que no terminan siendo protestas, sino actos vandálicos, los gobiernos terminan debilitados. En Bolivia, por ejemplo, la caída de un presidente abrió las puertas al populismo y a más inestabilidad. En Chile hubo un estallido social que empezó con reclamos económicos, como este caso, y terminó en un proceso constituyente que terminó dividiendo aún más al país. Entonces, en Ecuador no podemos repetir estos errores. Aquí, las protestas de la CONAIE pueden tener reclamos legítimos, pero llega un momento en que estos reclamos se convierten en violencia, en bloqueos, en vandalismo, en ataques a diplomáticos, como lo que pasó hace poco aquí en el Ecuador, y deja de ser una protesta, se transforma en una amenaza a la democracia y a todos los ciudadanos. Lo que hace el presidente en poner primero el orden y luego abrir el espacio a un posible diálogo está bien, el diálogo debe existir, por supuesto, pero bajo reglas claras. Pienso que no se puede dejar ni un centímetro de avance de estas personas porque no se puede, tenemos que sentar un precedente de que esto es sin violencia, sin chantaje y siempre respetando la soberanía del Estado, que es lo que en estas protestas, que por supuesto no son pacíficas, de mucho vandalismo, no se está reflejando. Correcto. Pero hay una cosa, tú dijiste reclamo. Efectivamente, utilizando los términos exactos de nuestro lenguaje, que es riquísimo, tú reclamas algo que se te ha quitado, que era tuyo y se te ha quitado. Digamos el tema de los subsidios. Tú haces pedidos cuando tú no tienes algo, pero aspiras a que te lo den. Y tú impones cuando pones un listado y dices, ¿sabes qué? O me das todo o no paralizo para nada este evento que cada día va cogiendo más fuerza en cuanto a las paralizaciones, reclamos, destrucción, etcétera. Cuando manda la CONAIE sus pedidos, entre comillas, que no son más que imposición, dicen o nos dan todo o nosotros vamos a seguir adelante. Tú, que eres internacionalista en el campo internacional, bajo este tipo de circunstancias, ¿caben las imposiciones o no? Bueno, por supuesto que no. Tenemos casos en diferentes países también con reclamos indígenas, por ejemplo, el caso zapatista en México.
nos muestra que se puede abrir una comisión de diálogo, pero siempre con el Estado manteniendo la autoridad. No se puede ceder ante reclamos o ante imposiciones porque no son pedidos, son exigencias. Entonces, en ese momento se abre la puerta a todo lo que está pasando actualmente. Lo que quiero decir es que el Estado manda, la CONAIE puede participar, puede haber un diálogo, pero no se puede ceder el poder ni permitir que se formen estos tipos de organizaciones paralelas que lo que buscan no es esencialmente algo, como usted bien lo dice, que se les haya quitado, sino sembrar el terror, sembrar el vandalismo, sembrar lo que está pasando ahora, que es una incertidumbre total en el sentido de que estas personas lo único que quieren es generar caos en el país. ¿A qué quieren llegar? Correcto. Y generalmente uno cuando hace este tipo de análisis, mira un antes y un después o un costo-beneficio. Hasta antes de 1974, el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, tuvo dos elementos fundamentales que favorecieron de alguna manera al indigenado. El uno que fue la reforma agraria, que terminó en un fracaso porque si bien es cierto, se parcelizaron grandes haciendas, se la entregaron a los indígenas y terminaron siendo fincas vacacionales de los ricos. Y el segundo que fue el tema de justamente el subvencionar los combustibles. Si nosotros hacemos una diferenciación entre cómo era la vida y la situación del indígena hasta antes de 1974, cuando vienen los subsidios a los combustibles, hasta ahora, el 2025, desde el 1974, la vida de la mayoría de los indígenas no ha cambiado para nada. Por lo tanto, ¿en qué aportó el subsidio en la vida de los indígenas? En nada. ¿A quién sí ha aportado? Al contrabandista de combustible, al narcotraficante, dedicado a la minería ilegal. Y entonces, ¿a quién están sirviendo? ¿Por quién están protestando? En primer lugar. Y lo segundo es que si nosotros hacemos de acuerdo a las normas internacionales un recorrido por cuáles son los requisitos para que un grupo sea considerado un grupo terrorista, a la CONAIE no le faltan ni uno, es más, le sobran. Y entonces podríamos hablar de que el Estado está obligado, así se pare de cabeza los sinvergüenzas de los derechos humanos, que no son más que el brazo de la izquierda extremista, pararse de cabeza para decir, uy, están maltratando a los indígenas, hay abuso del Estado. ¿Y qué pasa con el maltrato que tienen nuestras Fuerzas Armadas? Los militares que son indígenas también, vienen de familias indígenas. Gente que es golpeada, quemada, rotas las narices, le clavan clavos en los pies, etcétera. ¿Acaso eso no es también violación de derechos humanos? Y sobre eso se quedan calladitos las organizaciones de derechos humanos. ¿Tú te sentarías como gobernante a dialogar con estos fulanos o simplemente los seguirías, los perseguirías, los meterías, los juzgarías, los meterías presos y que paguen el daño que le han hecho a la sociedad, que ellos cubran pues los desastres que han hecho? Por ejemplo, a los floricultores le han destrozado sus plantaciones de flores, a los de la coliflor también. Veíamos con estupor cómo cogían camiones llenos de sacos de papel y los botaban al lado de la carretera, y cómo dañaban transportes, pinchándole las llantas, rompiéndole los vidrios. Oye, todo eso cuesta. ¿Por qué después de todo esto tenemos que el resto de los ecuatorianos, tú, yo, los demás, pagar este feriado para ellos de relajo, que son las paralizaciones? ¿Por qué? ¿Qué opinión te Bueno, en mi merece? opinión, esto ya no es una lucha por derechos, como ellos lo quieren tomar, sino es por poder político. Eh, por supuesto que yo no me sentaría a hablar ni a negociar, siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, no se negocia con terroristas, eso no puede pasar.
Aquí lo que está pasando en Ecuador, y es que en un país normal, todos los ciudadanos tirarían para un mismo lado en temas económicos, políticos, sociales, para el resurgir de un país y para el desarrollo de un país. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que esta minoría, porque es una minoría, la CONAIE y los indígenas en el Ecuador, que lamentablemente también se los generaliza, porque no todos los indígenas son malos, no todos son terroristas, no todos son vandalistas y generan el terror entre los demás ciudadanos. Estas personas lo que están haciendo es velar por sus propios intereses y lamentablemente, como usted lo dice, se ven afectados no solamente los grandes empresarios, como ellos lo dicen, sino personas también humildes que se ganan honradamente el pan y les dañan todo su kiosco, les dañan sus negocios, queman carreteras, queman llantas. Entonces, no estamos ante un hecho de una protesta. Las protestas no se desarrollan de esta forma, sino esto es una exigencia de parte de ellos y estamos ante un patrón de manipulación que se repite en diferentes gobiernos y con diferentes mandatos, donde se repiten reclamos que ya han sido garantizados solamente para justificar protestas violentas y así desgastar al gobierno de turno, en este caso al del presidente Daniel Noboa. Esto es lo que llamamos usar lo que ya existe para armar un show político, y no solo político, Modesto, sino que todos los ciudadanos del país terminamos afectados por estas movilizaciones que se están dando, porque no son pacíficas, no se entiende tampoco qué es lo que reclaman, y son exigencias de parte de la CONAIE y las personas que la conforman. Esto muestra que no buscan soluciones, sino lo que ellos quieren es exigirle al gobierno de turno, en este caso al presidente Noboa, las cosas que ellos quieren, y así no funciona. En el caso de las diferentes organizaciones de los derechos humanos, ya es evidente y lo hemos visto que no siempre, bueno, la gran mayoría de veces apoyan a cosas totalmente fuera de lugar y no apoyan a la gente honrada, a la gente que trabaja, a la gente que trata de sacar al país adelante. Y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de proclamación o de diálogo entre la ONU, entre la OEA o entre diferentes organismos, que ya sabemos que la ONU, por supuesto, no es un escenario diplomático, pero no tiene ningún poder sobre ningún país. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Definitivamente no se puede ceder, no se puede dar ni un paso a que estas personas sigan intentando desestabilizar a todo el Ecuador con bloqueo, con violencia, con presión en la calle. Ya tienen un muerto, que es lo que querían conseguir. Entonces, frente a este juego no se puede ceder, porque un Estado que se deja chantajear deja de ser Estado. No se tiene que sentar un precedente de que con la vida y con la economía de los ecuatorianos de bien no se puede jugar. Claro, pasa a ser un estado rehén. Majo, María José, ¿cómo entender? El discurso de todo eso es que somos pobrecitos, que el Estado no nos permite desarrollarnos, vivimos 500 años de explotación. Pero ¿cómo entender, por ejemplo, que Rodrigo Yambo, mejor dicho, que Luis Alfonso Chango, que es dueño del equipo de fútbol Muchurruna, además de la cooperativa de ahorro y crédito Muchurruna, Luis Alfonso Chango, Ángel Yucalay, Rodrigo Lambo, Ali Guayusa, son indígenas exitosos. Y más allá de aquellos que tienen tu familia se dedica al tema del turismo, tienes unos centros turísticos en el oriente de primera calidad que solo pueden acceder a ellos los extranjeros, los de Estados Unidos, los europeos, de países nórdicos, etcétera. ¿Cómo poder entender este doble discurso? Entre aquellos que se dicen pobrecitos y salen a vandalizar y acabar con los negocios de todo el mundo, y entre aquellos que se dedicaron a trabajar y que salieron adelante y son personas de éxito orgullosamente indígenas.
porque nuevamente le comento, como le comentaba anteriormente, no se trata de poner en una misma bolsa a todos los indígenas, porque definitivamente no todos los indígenas son malos. No se trata de poner a todos los árabes en la misma bolsa, no todos los árabes son malos. En todas las comunidades en todas las razas hay gente buena y honesta. Entonces, tenemos a, como usted bien lo dice, el presidente de Musurruna, un empresario exitoso con un equipo de fútbol en primera categoría, que definitivamente gente que aporta al país, que aporta de manera positiva al país, simplemente confirma de que no se trata de los indígenas o de otro tipo de razas o de clases. Esto es la lucha del bien contra el mal. No tiene mucho que ver, o sea, esto se trata de violencia organizada. La comunidad internacional podría empezar a verlos como una amenaza a la estabilidad democrática, pero los hechos recientes, sobre todo los ataques diplomáticos que acaban de ocurrir, creo que la percepción sí está cambiando. No es la primera vez que pasa este tipo de cosas y este tipo de terror que tratan de instalar en el país, pero definitivamente, tal como usted lo dice, en la Amazonía hay hoteles de lujo, eh, o sea, que son propiedad de indígenas y de otras diferentes razas que no tienen nada que ver con lo que está pasando con las protestas. Los indígenas no son malos, no se los puede satanizar, pero este grupo que es promovido por ataques políticos y por también dinero sucio, estos sí son los grupos que le hacen daño a su misma raza, no solo al Ecuador, sino a ellos mismos también. Correcto, Majo. Luego del corte comercial, para preguntarte, ¿cómo es posible que las otras paralizaciones en los otros países eran para reivindicar derechos que la Constitución del 2008 se la dio a los indígenas? Y ahí pararon las cosas. Ahora, ellos, teniendo todas las prebendas por las que la mayoría del sector indígena de toda Latinoamérica ha peleado, resulta que no se sienten satisfechos y van a por más. Una vez más, insisto, si hay sectores indígenas que son empresarios que han salido adelante, ¿no verdad? Y si están los otros que dependen de un cacique que mientras él está como rico, viviendo como rico, los otros están pauperizados, ¿cómo poder despertar a este pueblo para decir, el ejemplo no es el de tu dirigente, el ejemplo es el del dueño de Muchurruna, el ejemplo es el de aquella comunidad que en el oriente tiene estas comunidades turísticas y tal? Eso luego del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Se manifestaba que cómo le cambiamos el switch al indigenado para que pueda reconocer que quien los explota es el dirigente, que al dirigente le conviene que estén sumidos en la ignorancia, en la pobreza, para así manejarlos a su voluntad, para él hacerse rico a través de ellos. Porque hay otros ejemplos que han salido adelante por su propio esfuerzo. Por ejemplo, el de Luis Alfonso Chango con Muchurruna, cooperativa de ahorro y crédito, más allá también del equipo que se denomina el del Ponchito. Está Rodrigo Yambo, está Ángel Yucaya y la hija de Luis Alfonso Chango, Karina Chango. Más allá de que también ha habido comunidades indígenas del Oriente en que se ha dedicado al tema turístico y tienen unos verdaderos complejos turísticos muy bien montados al estilo suizo, con unas ganancias espectaculares. ¿Cómo cambiarles el chip a esta gente? Bueno, yo creo que principalmente con educación.
Con educación se debe trabajar mucho desde muy pequeños, incluso también de grandes, porque los indígenas deben reconocerse como si el éxito también forma parte de su comunidad, que también es un hecho. Tales ejemplos como usted los ha dicho, definitivamente son personas exitosas que vienen de la misma cultura, de la misma raza. Entonces pienso que con educación, con talleres, charlas, programas que les permitan a ellos ver a sus referentes de su misma cultura, que han sabido salir adelante de forma honesta, trabajadora, incluso generando empleo para no solo los mismos indígenas, sino para el resto de los ecuatorianos también. Creo que es muy importante que la promoción de estos referentes exitosos dentro de la comunidad indígena, con ejemplos concretos, y de esta forma ellos pueden sentirse inspirados con todos estos discursos y con estos ejemplos que son muy evidentes, porque no necesariamente todos los indígenas, como lo conversábamos antes, son malos. Hay muchos que han podido salir adelante desde partiendo desde familias humildes, e incluso ellos también. Entonces, creo que con la educación y enseñándoles valores, la moral es muy importante, sí se puede salir adelante y no necesariamente tienen que estar bajo el manto de estos dirigentes que definitivamente no quieren nada más que un beneficio para ellos mismos. Es correcto. Pongamos dos ejemplos. El caso de don Gerardo Soria Zurita, ya falleció. Él nació en una población de Chimborazo, en Guano, y él queda huérfano a los 10 años. La madre era indígena también, al igual que el padre, y esto lo hace forzar al chico a migrar a Guayaquil y comienza a trabajar vendiendo botellas vacías, comprando ropa vieja, papeles, luego fue incrementando el negocio, luego entra a una vulcanizadora de llantas, el dueño de la vulcanizadora se compadece de él porque es un chico trabajador y todo esto de aquí, le da a la vulcanizadora, luego pone llantera Soria y luego pone plástico Soria. Es un tipo que bien pudo haber dicho, estoy en la miseria, soy un niño, no puedo hacer nada, mi madre necesita y qué pena, vamos a pedir caridad. Y salió adelante. Pongamos el caso del abuelo del presidente de la República. El abuelo del presidente de la República nace en Ambato. No era indígena propiamente dicho, era de una familia, digamos, de clase media, eh, que trató de joven sacar adelante a su familia. Y va a Guayaquil y comienza a vender periódicos y después billetes de lotería y luego entra a trabajar en una empresa que era del señor Estrada. Luego de eso aprende negocios y de ahí comienza con el tema de las bananeras, luego la flota naviera y un sinnúmero de negocios que tuvo y fue el hombre exitoso de negocios que fue y del cual es reconocido. Lo cual te dice que tienes que tener motivación por un lado y por otro lado hambre de triunfo. Y pareciera ser que en el indigenado, la dirección del indigenado, estos dirigentes, la dirigencia, les coartan el hambre de triunfo, les coartan el tema de pensar eh, y entonces los utilizan como borregos, como se dice vulgarmente, para que hagan lo que le da la gana a la dirigencia y así la dirigencia hacerse con la mayor parte y darle las migajas, como ellos mismos dicen, al resto de la población. ¿Cómo es posible que 500 años no hayan podido salir adelante el indigenado? ¿Y cómo es posible que quejándose de que en 500 años fueron subjugados por los españoles y toda la historia, cuando migran, tú estudiaste en España, te habrás dado cuenta que la mayoría de los migrantes indígenas iban a España? Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo hacerles cambiar el switch? Bueno, pienso que es muy importante tratar de que ellos entiendan la idea del mérito. Ellos pueden tener un mérito muy grande con salir adelante. Usted muy bien ha dado varios ejemplos y tenemos muchísimos casos en el Ecuador de personas que han sido desde taxistas hasta empleados
que barren las veredas y hoy son grandes empresarios muy exitosos que también ayudan y dan a conocer sus orígenes. Eso es importante que los indígenas, bueno, y no solo los indígenas, sino toda la población entienda que el mérito propio existe, que la honestidad existe, que se puede salir adelante trabajando duro. Por supuesto no es mágico porque sería muy bonito que sea mágico y rápido, pero definitivamente siento que ellos deben de desligarse de estos personajes públicos que ya se han convertido en personajes políticos. Ellos los están como tapando y no dejando que ellos mismos surjan. Entonces es un poco contradictorio, tal como usted lo mencionaba, es un poco contradictorio que ellos se quejen y quieran imponer diferentes cosas por el hecho de que hace muchos años hayan sido discriminados o segregados. No, hoy en día todo el mundo tiene las puertas abiertas, vivimos en un país en democracia, gracias a Dios. Creo que es muy importante desde la educación y desde enseñar valores y desde la moral que ellos también pueden salir adelante y no depender y no estar bajo el brazo de estas personas que lo único que quieren es ellos tenerlos en segundo plano, ¿no? Correcto. Pero mira tú, que qué curioso. Todos aquellos indígenas que han progresado son aquellos que han salido de su terruño. Te pongo un ejemplo, las Marías, las conocidas como Marías. Tú veías antes en las calles con la mochila llena de CDs, con copias, te vendían los CDs y tal. Tú veías antes, por ejemplo, en San Borondón, en la calle principal, había antes una María con una carretilla, donde tenía a la niñita debajo de la carretilla y vendía verduras y tal. Luego alquiló un garaje de la casa donde ella siempre se paraba con la carretilla. Luego cogió y alquiló la planta baja. Por último, compró la casa y puso un supermercado. Entonces, hay gente que, sin lugar a dudas, tiene esta visión. Ha tenido la necesidad de salir de este yugo que le imponía en el pueblo el hecho de no dejarla crecer. Yo en algún momento escuchaba de una de estas indígenas que me decía, es que tengo que ir a la marcha porque el cacique, el jefe, el dirigente, me ha dicho que si no voy a la marcha no deje enterrar a mis padres en el cementerio del pueblo. O que si no voy a la marcha me cortan el agua para mi sembrío. Y entonces, ¿de qué opresión hablamos? Si ellos son los primeros opresores. Y si tenemos este conjunto de opresores, de terroristas, y encima de eso, de una serie política de extrema derecha, perdóname, ¿a quién nos dejamos o por quién nos estamos dejando secuestrar? ¿Qué opinión te merece? 100% de acuerdo con usted, Modesto. Recordemos que este tema el vandalismo ocasionado por la CONAIE no es algo solamente de ahora, ha pasado en gobiernos diferentes. En el gobierno de Lenín Moreno se vivió tensiones muchísimo más fuertes que las que estamos viviendo ahora. Me acuerdo que en esa época yo estaba en el colegio, no podíamos ir al colegio y así en todas las partes del Ecuador. Recuerdo muy bien el caso de la India María, que efectivamente ella empezó desde cero, desde nada, sin el apoyo de nadie, y terminó haciendo un supermercado en la calle principal de Entre Ríos. Entonces, eh, ese es un ejemplo clarísimo que para poder salir, como usted lo decía, del yugo de esta gente, se necesita voluntad pero también tener las ganas de salir adelante, voluntad, porque sí se puede progresar. No tienes que estar toda la vida bajo el brazo de estas personas que yo creo que ellos en algún momento, y algunos de ellos ya se han dado cuenta porque la votación que hubo recientemente de los indígenas no fue de toda la población indígena del país. Entonces, Las dos terceras partes no votaron por él. así es, entonces creo que a medida que pasa el tiempo y a medida que ellos también ven más allá de esta organización, ellos se dan cuenta que realmente los vividores y los que quieren vivir bajo todas estas exigencias que
imponen son ellos mismos, son los indígenas de la CONAIE. Y lo penoso es que nos someten a esta incertidumbre y este terror al resto de ciudadanos que tratamos de hacer lo mejor posible todos los días de nuestras vidas honestamente. Entonces, veía un video el otro día de una persona que no era indígena, pero estaba en la marcha. Ya se puede imaginar de qué partido político, a qué partido político pertenecía, diciendo, les vamos a cortar todos los insumos a los ricos, no vamos a enviarles vegetales, verduras, y porque los ricos viven en la ciudad. Y en los que personas que vivimos en la ciudad, no todos somos ricos o no todos son ricos. Eso es un pensamiento eh, lamentablemente instaurado por ciertos personajes caducos de la política ecuatoriana y Pero es que latinoamericana. ahí viene la pregunta del millón, Majito, y discúlpame que te interrumpa, pero se genera una cadena. Tú tienes cadenas virtuosas y cadenas no virtuosas. Y entonces, ok, no le voy a dar de comer a los ricos. Y entonces, ¿a quién le venden sus productos? Así Si al es, fin y al así cabo es. ellos producen de la venta de sus productos para volver a sembrar y volver a vender. Y ese es el giro del negocio. Y entonces, por este odio a los ricos, de los cuales déjame decirte, muchos de ellos quisieran serlo, y de hecho, hablando de este partido político o movimiento político, la gran mayoría que están prófugos Así eran es. más pelados que una pepa de guava, como se dice vulgarmente, y fugaron siendo millonarios, robándose la plata del pueblo. Y son esos los que utilizan a la CONAIE, y son esos los que están convertidos en el brazo político de los grupos de delincuencia organizada. Y son esos a los que la CONAIE sirve. Y son esos los que la CONAIE utiliza justamente para desestabilizar, cometiendo estos actos de barbarie. Ahora, tú que has vivido en Europa y tal, ¿qué imagen tiene Europa del Ecuador en estos tres paros indígenas, el 2019, el 2025, el 2022 y ahora el 2025? Bueno, recientemente todo lo que ha pasado durante estas semanas es una prueba clara que esto dejó de ser protesta y se convirtió en terrorismo. Lamentablemente en España hay un gobierno de izquierda que también apoya a estas minorías, pero cuando se ataca a diplomáticos y delegados internacionales, como fue este caso, se está violando no solo la soberanía ecuatoriana, sino también el derecho internacional. Eso no lo hace a la CONAIE un movimiento social legítimo, eso lo hace un grupo con intenciones de desestabilizar a todo el país. Entonces, creo que también es importante saber desde qué fuente nos informamos, porque si yo ahorita me meto a una página web o a alguna fuente que sea allegada al gobierno de Pedro Sánchez, van a hablar a favor de los derechos humanos de los indígenas, obviando la parte de que realmente esto no se trata de derechos humanos, sino de los derechos humanos de la gente honesta y que quiere salir a trabajar, y que este paro modesto y que todas estas manifestaciones, aparte de cobrarse vidas de los ecuatorianos, significa pérdidas enormes económicas que es muy difícil recuperarlas y trabajar todo lo que se ha perdido. Entonces, eh, a este grupo, a la CONAIE, debe tratárselo como lo es, que es un grupo terrorista. La gente a veces puede pensar, creo que ya lo dije al principio, pero el terrorismo no solamente es el terrorismo de Al Qaeda o de los árabes el terrorismo es el que siembra el terror y ellos están sembrando el terror en nuestro país. Es correcto. María José, y luego el corte comercial. ¿Qué opinión te merece el hecho de que, no obstante que fue atacado el convoy donde iba el cónsul de Italia y donde iba un delegado de la Unión Europea, la Comunidad Europea no haya hecho más que siéntense a dialogar, traten de bajar la fuerza y lleguen a acuerdos? ¿En qué queda entonces la Unión Europea para respaldar a sus funcionarios de carrera en el sector diplomático? Eso luego del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas.
María José, antes del corte comercial te decía, ¿en qué queda la OEA y la Comunidad Europea con esto de que atacan el convoy humanitario en el que iba el cónsul de Italia? Hay declaraciones del cónsul de Italia donde relata el hecho y dicen, fuimos agredidos, fuimos atacados. Por otro lado, también está el relato de la delegada de la Comunidad Europea, que también ratifica el hecho de la violencia del ataque por parte de las comunidades indígenas al convoy. Y sin embargo, la OEA y la Comunidad Económica Europea, muy tibios en sus expresiones, nada en cuanto al hecho de que fueron agredidos sus representantes, y sí mucho en el tema de que, los derechos humanos, hay que sentarse a conversar para que no hayan exceso de derechos humanos contra el indigenado. Perdóname, ¿qué imagen genera eso en la comunidad internacional? Bueno, pienso que Ecuador debería de pedir un informe especial del secretario general de las Naciones Unidas, solicitar la presencia de observadores en el país, trabajar en conjunto con la OEA y la Unión Europea para garantizar la seguridad de diplomáticos, porque lo que pasó esta semana es un ataque directo al derecho internacional. No solamente se dio efectivamente en suelo ecuatoriano, pero es un ataque a diplomáticos extranjeros. Em, la ONU puede activar a los relatores especiales en derechos indígenas y derechos humanos. Esto permitiría tener una vigilancia internacional, tener protocolos de seguridad, monitoreo. Eso da legitimidad al gobierno y protege a los delegados, pero al mismo tiempo, este, siento que nuevamente volvemos a caer en lo que tantas veces hemos conversado, que realmente estas organizaciones no tienen ningún poder soberano sobre otro país, incluso cuando uno de sus ciudadanos, no importa si son diplomáticos o no, uno de sus ciudadanos han sido atacados por diferentes actos terroristas como lo que los acabamos de ver. Entonces pienso que eh, efectivamente se necesita de un apoyo internacional en el Ecuador, eso no está en duda, lo tenemos muy claro, pero si no podemos acceder a ellos actualmente, debemos de respaldar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, al gobierno del presidente y tratar de que esto marque un precedente de que no se puede ceder ante estas personas, no se puede ceder ante ellos. No sabemos cuánto vaya a durar todas estas manifestaciones que se están dando a lo largo de todo el país, pero los ecuatorianos de bien debemos de apoyar las decisiones que está tomando el presidente de la República junto con todo su gabinete, porque no se puede dar ni un paso atrás. Vía a la candidata perdedora del correísmo en las últimas elecciones, decir que ellos pueden hasta apoyar con abogados económicamente a la CONAIE, y ahí está, esa es la respuesta. No, ni siquiera se esconden porque lo que ellos quieren es desestabilizar el país y tomarse el poder junto con los indígenas que son utilizados de cierta forma, pero al mismo tiempo también son aliados de estos grupos de delincuencia organizada. María José, bajo el siguiente criterio, el Ecuador enfrenta un conflicto armado interno contra grupos terroristas de delincuencia internacional. Declarado el conflicto armado. El Ecuador enfrenta en este momento actos de subversión y de terrorismo por parte de la CONAIE. Digamos que lo único que faltaría es declarar una guerra civil, por decirlo de alguna manera. Bajo este criterio, el gobierno ecuatoriano podría pedirle a la ONU que mande cascos azules para tratar de poner pausa y orden en esta situación. ¿Qué tan posible sería y cuál sería la injerencia o sería inocuo, no pasaría nada? Bueno, sí, Ecuador definitivamente pudiera hacerlo y en mi opinión debería de hacerlo porque sin duda sí necesitamos de un apoyo internacional, pero la verdad es que es bastante difícil que la ONU se meta físicamente o tan directamente en estos casos debido a que ellos también a lo largo de toda su historia han también protegido a las minorías. Lo que pasa es que
al tener este mundo tan raro como lo tenemos hoy en día, puede ser, porque puede ser que el Ecuador, al tratar de comunicarse con la ONU y exigir algún tipo de ayuda, seguramente la ONU pueda decir, ok, pero ellos están reclamando sus derechos, pero la verdad es que no lo es así. Entonces, es un poco complicado. Me acuerdo el presidente Donald Trump que estuvo hace pocos días en las Naciones Unidas, lo dijo en todo el pleno, dijo, yo he parado guerras sin la ayuda de ninguno de ustedes. Entonces, por supuesto que Ecuador necesita y sí puede definitivamente pedir cascos azules y todo lo demás, pero creo que por el momento es hora de que se puedan hacer estos requerimientos a las organizaciones internacionales, pero también debemos de nosotros mismos ayudar a nuestro país, de nosotros mismos desde donde sea, desde las Fuerzas Armadas, desde la Policía Nacional, desde nosotros como ciudadanos, debemos de tratar de que todo esto siente un precedente y que la CONAIE nunca más pueda protestar de la forma en lo que como lo están haciendo. María José, siempre es agradable e interesantísimo conversar contigo. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales? Bueno, pienso que definitivamente los buenos somos más, debemos de unirnos todos para generar una gran fuerza y poder tratar de que todo esto se calme, porque lo único que está generando todas estas marchas y estas protestas es vandalismo, es pérdidas en dinero, es pérdidas en vida, ya murió una persona. Y todo esto se puede revertir cambiando el switch, como usted lo decía, y cambiando la mentalidad de estas personas, que se puede salir adelante de otra forma, no de esta forma. Por supuesto que los representantes de la CONAIE actualmente son terroristas y tienen a su pueblo como encerrado entre ellos, pero yo creo que con educación, con talleres, haciéndole ver a estas personas que hay cosas más allá de esta organización, creo que se puede salir adelante. Y bueno, respaldar todas las decisiones que tome el presidente de la República en favor de nuestro país, no es en favor de ciertas personas ni de otras, sino en favor de todos, porque aquí, con todo lo que está pasando, todos perdemos. Correcto, María José, agradecerte e invitarte de una vez más para una próxima ocasión poder analizar el desarrollo de esta situación de cara a la comunidad internacional. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Modesto. Un saludo a todo el equipo y a todas las personas que nos ven. Muchas gracias. Gracias. BASC, confianza y seguridad certificadas.